Bajo el enigma secular de Oak Island yace una cámara oculta, y de repente Rick Lagina hace un descubrimiento que sacude al mundo. Esta vez no se trata de oro o plata. Es algo tan extraordinario que incluso antes de que las cámaras pudieran captarlo, el propio aire pareció congelarse. Mientras excavaba en las profundidades de la Tierra, el equipo tropezó con un pasadizo oculto sellado hace siglos. Al final de aquel pasadizo había una puerta. Detrás de ella la oscuridad. Y dentro de esa oscuridad, algo que dejó a todos boquiabiertos. Imagínate, tras décadas de búsqueda incesante, por fin se abre una cámara subterránea. ¿Qué podría contener? Podría tratarse de la legendaria bóveda templaria sobre la que susurran innumerables teorías, o tal vez de un antiguo artefacto lo bastante poderoso como para reescribir la propia historia. La expresión de la cara de Rick Lagina lo revelaba todo. Había visto algo que jamás podría haber imaginado. Una cosa era cierta, no se trataba de una búsqueda del tesoro cualquiera. Esta fue la revelación de un secreto mucho mayor. ¿Pero qué esconde? ¿Un antiguo mapa? ¿Una montaña de oro? ¿O un secreto deliberadamente ocultado al mundo durante siglos? El suspense es insoportable, no podrás apartar la mirada hasta que se desvele la verdad. Para descubrir el siguiente capítulo del estremecedor misterio de Oak Island, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Durante más de 200 años, Oak Island en Nueva Escocia, Canadá, ha sido sinónimo de misterio y de la eterna búsqueda de un tesoro escondido. Conocida como el misterio de Oak Island o la maldición de Oak Island, esta leyenda se ha cobrado la vida de 6 buscadores hasta la fecha. Según la tradición, el tesoro permanecerá oculto hasta que se sacrifiquen 7 vidas. El miedo no hace sino aumentar la intriga. La historia comenzó en 1795, cuando un grupo de jóvenes descubrió unas marcas inusuales en el suelo. Su excavación reveló una capa tras otra de estructuras de madera y piedra, como si alguien hubiera sellado algo cuidadosamente. Pero cuando llegaron a cierta profundidad, el agua entró en el pozo y lo inundó. A partir de ese día, la fosa del dinero se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Años más tarde las búsquedas se ampliaron a Smith's Cove, donde se descubrieron extrañas estructuras de madera, sistemas de drenaje y herramientas antiguas que sugerían un elaborado diseño para ocultar y proteger algo de inmenso valor. Después llegó el Eje del Jardín, la excavación más ambiciosa de los últimos años. Con maquinaria moderna y tecnología avanzada, el equipo descubrió pistas aún más convincentes, artefactos como una cruz de plomo, monedas antiguas y túneles que sugerían que Oak Island podría ser el lugar de descanso final de reliquias religiosas de valor incalculable, tal vez incluso el Santo Grial o el tesoro perdido hace mucho tiempo de los caballeros templarios. Por eso Oak Island sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. Y ahora, con Rick Lagina descubriendo una cámara oculta, el suspense alcanza nuevas cotas. El equipo nunca excava a ciegas. Utilizan tecnología punta, radar de penetración terrestre y sonar para explorar las profundidades. Estas herramientas revelaron patrones inusuales bajo tierra, líneas rectas como paredes y el inconfundible contorno de una enorme cámara. Estaba claro que se ocultaba algo extraordinario, pero no eran solo las máquinas. El propio equipo percibía la extrañeza. A medida que profundizaban, la tierra se volvía irregular, hueca en algunos lugares, y a veces el equipo golpeaba lo que parecía piedra o madera. Un trabajador llegó a jurar que había oído el eco de un espacio vacío. Los fallos técnicos acechaban la excavación, las bombas no funcionaban, aparecían inundaciones repentinas, y la maquinaria se paraba sin previo aviso, como si la propia isla se resistiera al descubrimiento. Y sin embargo, con cada obstáculo el misterio no hace más que profundizarse. Parecía como si el propio suelo intentara ocultar este secreto. Muchas veces hubo que detener la excavación porque las máquinas se sobrecalentaban o se averiaban constantemente. Al ver todo esto, el equipo se dio cuenta claramente de que había algo debajo que alguien había ocultado deliberadamente hacía siglos. Estas lecturas inusuales y los repetidos problemas técnicos
Fueron las señales que convencieron a Rick Lagina y a su equipo de que ahora estaban muy cerca de un gran descubrimiento. Y este suspense les condujo aún más a esa misteriosa sala subterránea que ahora se denomina el descubrimiento más sensacional de Oak Island. A medida que avanzaba la excavación de Oak Island, el ambiente se volvía más misterioso. Cuando el equipo observó lecturas inusuales de GPR y sonar, todos pensaron que debía haber algún espacio vacío o estructura debajo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando de repente durante la excavación apareció un poro, un extraño camino o pozo. Mientras removían la tierra, los trabajadores encontraron una parte que era completamente diferente del resto del terreno. Se veía un claro revestimiento de madera y piedra, como si alguien hubiera hecho deliberadamente un camino siglos atrás. Todo el mundo estaba confuso a primera vista. Algunos trabajadores pensaron que podría tratarse de una cueva natural, pero Rick Lagina y los expertos se dieron cuenta enseguida de que no parecía natural en absoluto. Las paredes eran muy rectas y la estructura del interior era tal que se había hecho después de planearlo. La pregunta era, ¿se trata de la obra de alguna civilización antigua? ¿O es el mismo túnel hecho por el hombre que se ha mencionado en teorías durante años? El equipo de cámaras también grabó este momento y su reacción lo decía todo. En cuanto las luces de las cámaras se pusieron en el interior, se vio un pasadizo largo y oscuro. De su interior salía aire frío, y los trabajadores retrocedieron inmediatamente y se miraron unos a otros. Parecía como si un lugar sellado durante siglos se abriera por primera vez. Los propios trabajadores estaban sorprendidos. La maquinaria de excavación se atascaba una y otra vez, y en cuanto salió este camino, el asombro de todos aumentó aún más. Los miembros del equipo empezaron a cuchichear entre ellos. ¿Qué es esto? Y en la cara de Rick Lagina se veía claramente que había pillado algo muy grande. Este camino oculto iba a dar una nueva dirección a la historia de la Isla del Roble. Porque si esto no es una cueva natural, entonces significa que hace siglos alguien había diseñado este lugar con mucho cuidado. Y si esto es así, entonces simplemente significa que no hay solo tierra y agua bajo la Isla del Roble, sino que algún tesoro secreto o misterio está realmente escondido. El suspense había aumentado tanto que ahora los ojos de todos estaban fijos únicamente en este camino. A medida que el equipo avanzaba por el camino oculto, el suspense aumentaba. Mientras removían la tierra y las piedras, los trabajadores se detuvieron de repente en un lugar porque vieron algo delante de ellos que hizo que el corazón de todos latiera más deprisa. Al final del camino había una puerta de madera y piedra. Esta puerta no parecía corriente. La madera estaba vieja y podrida, pero su estructura era tan fuerte que se veía claramente que debía de haber sido construida hace siglos con algún fin especial. El revestimiento de piedras la hacía aún más parecida a un sello, como si alguien se hubiera esforzado en ocultar algo en su interior. Lo más sorprendente era que había extraños símbolos y marcas en esa puerta. Algunas marcas eran como el patrón de una cruz, mientras que otras eran como algún código antiguo escrito. Los trabajadores y el equipo de cámaras se quedaron completamente atónitos, porque estos símbolos parecían coincidir con las viejas teorías de los caballeros templarios de Oak Island. Algunos decían que estos símbolos apuntaban a artefactos religiosos, mientras que otros lo llamaban un código secreto. Rick Lagina se emocionó en ese momento. Tras años de duro trabajo, expectativas y continuos fracasos, por fin tenía ante sí algo que hasta ahora solo se consideraba una leyenda. Tanto la felicidad como la incredulidad eran claramente visibles en sus ojos. Lentamente dijo, «Hemos conseguido algo grande». La cámara captó esta frase, y en ese mismo momento todos se convencieron de que el verdadero secreto de Oak Island estaba a punto de ser revelado. El resto del equipo también estaba incrédulo. Los trabajadores tocaban lentamente la puerta, el equipo de cámaras se acercaba y grababa cada símbolo, y el ambiente era tan pesado que todos sentían como si hubiera un secreto escondido detrás de esta habitación que podría cambiar la historia. Esta puerta no era solo un trozo de madera y piedras, era la clave del secreto de 200 años de la Isla del Roble. En cuanto el equipo de Oak Island vio aquella misteriosa puerta, todos se llenaron de emoción y miedo.
Durante años se había teorizado sobre la posibilidad de que hubiera una bóveda o cámara secreta bajo tierra, y ahora esa puerta estaba justo delante de ellos. Pero abrirla no fue fácil. La puerta estaba tan fuertemente cerrada con madera y piedras que los obreros tuvieron que traer herramientas y maquinaria pesadas. Las cámaras estaban encendidas, todo el mundo aguardaba con la respiración contenida, como si todos estuvieran esperando ese momento en el que se revelaría este secreto centenario. Los trabajadores intentaron primero empujar la puerta lentamente, pero ni siquiera se movió. Luego trajeron palancas y herramientas de perforación. En cuanto se golpeó la puerta, se oyó un ligero eco procedente de las piedras, como si hubiera un espacio vacío en el interior. Al oír esto, la sorpresa en los ojos de todos aumentó aún más. Finalmente, tras muchos intentos, una parte de la puerta se rompió, y en el mismo momento salió un extraño aire frío. Parecía como si el aire atrapado en esta habitación cerrada durante siglos hubiera salido por primera vez. El viento era tan fuerte y diferente que los trabajadores tuvieron que retirarse. Rick Lagina fue el primero en atreverse a asomarse al interior. El equipo de cámaras encendió las luces en el interior, pero el ambiente dentro era completamente oscuro y misterioso. El olor a polvo, humedad y madera vieja dejó atónitos a todos. Los ojos de todos los miembros del equipo estaban fijos en aquel pequeño hueco desde donde se obtenía la primera visión del interior. En ese momento el ambiente era tan tenso que nadie pronunció una sola palabra. El corazón de todos latía deprisa porque era seguro que ahora se iba a desvelar la auténtica verdad de Oak Island. En los ojos de Rick había chispa y miedo a la vez, como si él mismo fuera incapaz de creer que las puertas del misterio perseguido durante siglos iban a abrirse ahora de verdad. ¿Qué se esconde en el interior de la habitación? ¿Un tesoro? ¿Un artefacto? ¿O un secreto que cambiará la historia? El suspense había alcanzado su punto álgido. En cuanto se rompió gran parte de la puerta y la luz de la cámara cayó al interior, el equipo de Oak Island pudo echar un vistazo a esa habitación secreta. Por primera vez, la vista del interior no tenía nada que envidiar a una escena de película. Las paredes no eran de barro ordinario, sino que tenían tallas antiguas Urteinscarvis en ellas. Algunas marcas parecían formar parte de un antiguo símbolo o código. Algunas tallas parecían formas de cruz, mientras que otras eran diseños que parecían completamente desconocidos y misteriosos. Había una ligera humedad en las paredes, y en algunos lugares había crecido musgo. En cuanto cayó la luz de la cámara, pareció como si en las propias paredes se escribiera la historia de una civilización antigua. Al mismo tiempo, el equipo vio otra cosa extraña. Un brillo metálico Brady era visible desde un rincón de la sala. Incluso entre el polvo y la niebla, aquel brillo era tan claro que los ojos de todos se fijaron en él. Algunos decían que podía ser oro, mientras que otros suponían que era una pieza de algún artefacto antiguo. El ambiente en el interior era absolutamente fantasmal. En cuanto se abrió la puerta, polvo y una ligera niebla salieron de la habitación, lo que hizo que todo el mundo sintiera como si un secreto oculto durante siglos estuviera ahora revelando sus capas. Cada persona que estaba allí sentía que iba a presenciar la mayor revelación de la historia. Pero también había miedo. Porque fuera lo que se guardaba en esta sala, debía de haber una gran razón para ocultarlo. La emoción y el miedo eran claramente visibles en los ojos de Rick Lagina y de todo el equipo. Los trabajadores permanecían atrás conteniendo la respiración y el equipo de cámaras avanzaba lentamente. El ambiente era tan pesado que nadie tenía valor para hacer mucho ruido. Todo el mundo estaba pensando, ¿qué es este brillo metálico? ¿Y cuál podría ser el significado de estos antiguos grabados? Ese primer vistazo dejó claro que esta sala subterránea de Oak Island no es un túnel más. Aquí se esconde algo que estremecerá al mundo entero. En cuanto se rompió gran parte de la puerta y la luz de la cámara cayó al interior, el equipo de Oak Island pudo vislumbrar esa habitación secreta. Por primera vez, la vista del interior no tenía nada que envidiar a una escena de película. Las paredes no eran de barro ordinario, sino que tenían tallas antiguas. En ellas algunas marcas parecían formar parte de un antiguo símbolo o código. Algunas tallas parecían formas de cruz, mientras que otras eran diseños que parecían completamente desconocidos y misteriosos.
Había una ligera humedad en las paredes y en algunos lugares había crecido musgo. En cuanto cayó la luz de la cámara, parecía como si una cerámica historia de una civilización antigua estuviera escrita en las propias paredes. Al mismo tiempo el equipo vio otra cosa extraña. Amanencia brillo metálico era visible desde un rincón de la sala. Incluso en medio del polvo y la niebla ese brillo era tan claro que los ojos de todos se fijaron en él. Algunos decían que podía ser oro, mientras que otros suponían que era una pieza de algún artefacto antiguo. El ambiente en el interior era absolutamente fantasmal. En cuanto se abrió la puerta polvo y una ligera niebla salieron de la habitación, lo que hizo que todos sintieran como si un secreto oculto durante siglos estuviera ahora revelando sus capas. Cada persona que estaba allí sentía que iba a presenciar la mayor revelación de la historia. Pero también había miedo, porque fuera lo que se guardaba en esta sala, debía de haber una gran razón para ocultarlo. La emoción y el miedo eran claramente visibles en los ojos de Rick Lagina y de todo el equipo. Los trabajadores permanecían atrás conteniendo la respiración y el equipo de cámaras avanzaba lentamente. El ambiente era tan pesado que nadie se atrevía a hacer mucho ruido. Todos pensaban, ¿qué es este brillo metálico? ¿Y cuál podría ser el significado de estas antiguas tallas? Ese primer vistazo dejó claro que esta sala subterránea de Oak Island no es un túnel más. Aquí se esconde algo que hará temblar al mundo entero. En cuanto el equipo de Oak Island empezó a explorar la sala subterránea y aparecieron los símbolos. El ambiente cambió de repente. El lugar de la excavación que antes estaba limitado a los trabajadores, el equipo de cámaras y algunos expertos, empezó gradualmente a tener más seguridad. Los trabajadores se dieron cuenta de que también acudían al lugar personas ajenas al espectáculo o al equipo. Se vio a agentes de seguridad vestidos de negro y a algunos funcionarios merodeando por la zona de excavación en repetidas ocasiones. Rápidamente empezaron a correr rumores de que tal vez el gobierno había recibido noticias de este descubrimiento. Mucha gente cree que Oak Island no solo puede contener un tesoro, sino también artefactos extremadamente delicados desde el punto de vista religioso e histórico. Si la bóveda de los templarios está realmente aquí, y algo como el Santo Grial o el Arca de la Alianza se encuentra en su interior, entonces esto no será solo un asunto del canal Historia. Pasará directamente al control del gobierno y de las grandes instituciones. La tensión dentro del equipo también aumentó. Rick y Marty Lagina temían que se detuviera la excavación. También hubo conversaciones entre los trabajadores. «Nos quitarán todo lo que encontremos». Y el equipo de cámaras se dio cuenta de que les impedían grabar algunas imágenes. Parecía como si algún poder invisible estuviera vigilando este descubrimiento. Rick Lagina fue visto diciendo repetidamente que este descubrimiento es para el público. No debería ocultarse. Pero la presencia de la seguridad dejó claro que el asunto había pasado a mayores. En lugar de excitación, la tensión era visible en los rostros del equipo, porque si el gobierno se implicaba de verdad, quizá el verdadero secreto de Oak Island quedaría sellado de nuevo para siempre. En cuanto salió a la luz, el nombre del nuevo descubrimiento de Oak Island, Internet, explotó. De repente, esta discusión se apoderó de todas partes en plataformas como Reddit, Twitter y YouTube. Los aficionados y la comunidad de cazadores de tesoros provocaron una avalancha de teorías y rumores. La gente empezó a escribir en los hilos de Reddit. ¿Encontró realmente Rick Lagina el tesoro? Y algunos empezaron a afirmar que de su interior había salido un artefacto religioso que aún se mantiene en secreto. El misterio de Oak Island y Farnbanks. Rick Lagina empezaron a ser trending en Twitter. La gente empezó a compartir pequeños clips e imágenes borrosas y a decir que este es el metraje filtrado en el que se ve claramente el brillo metálico. Alguien escribió esto podría ser el Santo Grial, mientras que alguien dijo, no, este es el oro oculto de los caballeros templarios. Mucha gente también empezó a creer que el gobierno ya había intervenido y que se estaba ocultando al público la verdad real. Hubo una avalancha de videos de reacción y análisis en YouTube. Muchos creadores analizaron las imágenes fotograma a fotograma y dijeron que los símbolos parecían claramente cruces templarias. Los fans teorizaron que la sala subterránea de Oak Island
Es probablemente uno de los mayores secretos del mundo. Y los memes se convirtieron en una historia aparte en sí mismos. Alguien bromeaba con la imagen de la expresión de sorpresa de Rick cuando encuentra historia en lugar de oro. Mientras alguien hacía memes graciosos sobre la implicación del gobierno, el gobierno se puso en plan, esto es nuestro. En general, este descubrimiento de Oak Island creó una tormenta en las redes sociales. La gente venía con nuevas pistas y teorías cada hora. La mayor pregunta entre los fans era, ¿encontró Rick Lagina el tesoro o algún artefacto religioso que hasta ahora solo se oía en las leyendas? El suspense era tan fuerte que todo el mundo esperaba la próxima actualización. El primer vistazo a la sala subterránea de Oak Island estremeció a todos. Pero el verdadero suspense comenzó cuando el equipo apagó de repente las cámaras. La gente que veía el programa no dejaba de preguntarse por qué no se mostraba por completo un descubrimiento tan grande. Solo una pregunta se hacía eco en las redes sociales. ¿Qué se encontró en el interior? Algunos informes afirman que en el interior no solo se vieron brillos metálicos, sino también cofres de madera y tallas de piedra. Pero en cuanto se apagaron las cámaras, todo se convirtió en un misterio. Los aficionados se sorprendieron de que el equipo de Lagina, que realizó una investigación tan transparente, se callara de repente. Rick Lagina, que siempre comparte abiertamente sus hallazgos, parecía completamente callado esta vez. Ante la cámara solo dijo, «Este descubrimiento es muy grande, pero no podemos revelarlo todo en este momento». Este silencio se convirtió en el mayor suspense. Había presiones del gobierno sobre el equipo. Se había encontrado algo dentro que podría ser una amenaza para el mundo. O estaban pensando Rick y Marty que si todo salía a la luz, el misterio de Oak Island terminaría para siempre. Estas preguntas sin respuesta estaban atrayendo aún más a la audiencia y una tormenta de teorías estaba por todas partes. Aunque el equipo no reveló todos los detalles del interior de la sala, está claro que la excavación se va a hacer ahora a un nivel aún mayor. Rick y Marty dejaron claro que su misión aún no ha terminado. Su próximo objetivo será comprender las estructuras subterráneas en detalle y averiguar si hay más cámaras más allá de esta sala o no. Para ello, el equipo va a utilizar ahora tecnología más avanzada. En primer lugar, la tomografía de muones. Se trata de un método de alta tecnología en el que se elabora un mapa tridimensional de los espacios huecos y las estructuras del interior del suelo con ayuda de rayos cósmicos. Con ello se podrá saber cuántas habitaciones o túneles más se ocultan sin necesidad de romper el suelo. Aparte de esto, el equipo también va a realizar exploraciones con LIDAR. Esta tecnología puede detectar hasta las estructuras más diminutas ocultas entre el suelo y las rocas. Pero el futuro de la excavación en Oak Island no es fácil. El mayor riesgo es el derrumbe de los túneles. Estas estructuras enterradas bajo el agua durante tantos años pueden derrumbarse en cualquier momento, lo que puede poner en peligro la vida de los trabajadores. El segundo gran reto es la prohibición gubernamental. Si el gobierno declara que este descubrimiento tiene un significado cultural o religioso, se detendrá la excavación y todo quedará bajo su control. Rick y Marty tienen ahora que librar una doble batalla, una con la naturaleza y los túneles que se derrumban, y la otra con la burocracia y la presión del gobierno. Aún así afirman que sacar a la luz la auténtica verdad de Oak Island es su misión última. Rick dijo claramente, no estamos excavando aquí por tesoros u oro, sino por la verdad. La excavación de Oak Island había llegado a un punto en el que todos sentían que ahora el secreto sería completamente revelado. Al ver por primera vez la habitación subterránea, el brillo metálico y los símbolos en las paredes, todos pensaban que el misterio estaba a punto de terminar. Pero entonces Rick Lagina hizo una declaración que puso patas arriba el pensamiento de todos. Miró a la cámara y dijo, «Esto es solo el principio». Esta pequeña declaración suya sacudió todo el ambiente. Para los fans y los telespectadores que suponían que por fin se revelaría el tesoro. Esta frase abrió la puerta a otro gran suspense. Estaba Rick diciendo que lo que se encontró en la habitación subterránea no es el verdadero secreto. ¿O es esta habitación
solo un punto de entrada a alguna otra gran bóveda. Varios pequeños descubrimientos han ocurrido en Oak Island antes en la historia, pero cada vez apuntaban hacia algún otro gran misterio. Y esta vez también quizás esté pasando lo mismo. La afirmación de Rick de que esto es solo el principio muestra claramente que han visto algo dentro que puede sacudir el mundo. Pero por ahora lo ocultan. Quizá tengan ante sí un secreto mayor que el oro o los artefactos, algo que puede dar vuelta a los libros de historia. Este giro ha suscitado una nueva pregunta en los corazones de los espectadores. Si este es el principio, ¿cómo de grande será el final? El suspense está en su punto álgido, y el misterio de Oak Island se ha vuelto más emocionante que nunca. Ahora la mayor incógnita es la siguiente. ¿Se revelará el verdadero tesoro de Oak Island? ¿Existe realmente una bóveda templaria en la sala subterránea? ¿O es solo una trampa creada para confundir a los exploradores? Este misterio es tan grande que diferentes teorías rondan por la mente de todos los espectadores. Algunos creen que en su interior se esconde el Santo Grial o algún artefacto sagrado. Algunos dicen que es un tesoro de oro y plata, y algunos lo relacionan con conocimientos secretos o civilizaciones antiguas. Pero ¿cuál es la verdadera verdad? Solo se sabrá en los tiempos venideros. Ahora te toca a ti. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué crees que se esconde en el interior de esa habitación subterránea? ¿Tesoro, artefacto o cualquier otro secreto que se haya ocultado al mundo hasta ahora? Y sí, si quieres ver antes que nadie la próxima actualización de este misterio de Oak Island, no olvides suscribirte al canal. Pulsa el icono de la campana para que siempre que lleguen nuevas imágenes o revelaciones de Oak Island, te lleguen a ti primero. Este viaje aún no ha terminado. El verdadero juego acaba de empezar. Así que mantente conectado porque el secreto de Oak Island va a hacer revelaciones aún más explosivas en los próximos tiempos. Esto es solo el principio. Esta línea de Rick está resonando ahora en la mente de cada espectador.